La Casa Lastrucci en Sevilla, situada en la calle Álvarez Quintero, en pleno casco histórico de la capital, a pocos metros de edificaciones barrocas como la Iglesia del Salvador o el gótico de las naves catedralicias de la Sois Palense, realizada en 1934 por los arquitectos Juan de Talavera y Antonio Delgado Roy. Es de las primeras obras racionalistas que se hicieron en Sevilla, rompiendo con la arquitectura regionalista de la época proveniente de la escuela de Aníbal González. Este tipo de arquitectura, en el que se engloban también el mercado de la Puerta de la Carne y el edificio Autoibérica de la calle Sierpe, busca la funcionalidad del edificio, quitándole en gran parte los ornamentos. Presenta un gran humanismo. El hombre y el bienestar son el motor de las ideas. Sevilla no era ajena a los movimientos arquitectónicos que se sucedían en Europa, aunque como todo en esta ciudad, las teorías e ideologías del movimiento moderno fueron consideradas como grandes destructoras de los valores y ambientes tradicionales. Así, el racionalismo llegó muy tarde. En ese contexto, Europa vivía el ascenso de los fascismos. Uno de los factores que explican este fenómeno fue el descontento de la población por la crisis económica conocida como el crash del 29. Antes, el continente había quedado sacudido por la Primera Guerra Mundial, que desde 1914 hasta 1918 involucró a las grandes potencias del mundo. En el conflicto participaron 70 millones de militares, de los cuales 60 millones fueron europeos y murieron 9 millones de combatientes. La Gran Guerra cambió el mapa de Europa, derrumbándose los imperios otomano, austrohúngaro, el zar ruso y el alemán, con el continente intentando recomponer sus pedazos, con una Alemania que sufría un ambiente hostil hacia los vencedores de la guerra al ser explotada su economía. Estados Unidos se posicionaba como la primera potencia mundial, aprovechando el declive europeo y por haber exportado grandes cantidades de armamento y otros productos a los países europeos. Comenzaba la hegemonía americana, hasta que llegó el crash financiero de 1929, la Gran Depresión. España vivía ajena a la Primera Guerra Mundial. Seguía siendo un país eminentemente agrario, aunque crecía la producción siderúrgica y minera. Si a Europa le destrozó la Primera Guerra Mundial, a España le benefició. El país, por aquel entonces, bajo el reinado de Alfonso XIII, vivía un boom económico por su situación de neutralidad en el conflicto. Sin embargo, con el fin de la guerra, vino el final también de los años de bonanza. Llegó la crisis. Muchas empresas que vivían de la exportación tuvieron que cerrar. Esto ocasionó el golpe de Estado de Primo de Rivera, en 1923, cuya dictadura conllevó una ambiciosa política de inversiones en infraestructura. En el plano artístico y literario nació el cubismo de Picasso y la generación del 27. Fue en este contexto cuando comenzaron a llegar las primeras construcciones racionalistas a España y a Sevilla. Y en 1929, cuando Gabriel Lupiáñez ideó el mercado de la Puerta de la Carne, en España llegaba el desprestigio monárquico y las elecciones municipales de 1931, donde los partidos afines a la realeza se unieron y propició la huida del rey Alfonso XIII para evitar una guerra civil. Se instauraba la Segunda República. Los cambios de gobierno fueron constantes y en 1934, el año en que la calle Álvarez Quintero vio nacer la Casa Lastrucci, España vivía el bienio radical zarista. Por su parte, Sevilla volvió a recuperar su Semana Santa. Tras 2 años sin procesiones, hasta 12 cofradías salieron a la calle. Llegaban a la ciudad los influjos falangistas y ya se intuía la guerra. Aquella época tuvo una imagen para la historia, que demostraba el espíritu de la ciudad, como lo fue el Zeppelin. La ciudad recibió entusiasmada el aparato, así lo anunciaron las crónicas. Sevilla está haciendo esta noche un pintoresco velatorio al dirigible. El aeropuerto convertido en feria, con puestos de bebida, es visitado por una multitud que rinde culto al Gran Zeppelin, rival hoy de la Macarena. En cuanto a la arquitectura, el siglo XIX estuvo marcado por la evolución a nivel constructivo gracias a la aparición de maquinaria. En este siglo se potenció el uso de materias como el hierro y el vidrio, así como nuevas formas estructurales, las de hormigón armado. Estos avances conllevaron la aparición de una nueva arquitectura, el movimiento moderno.
Su principal intención era romper con la arquitectura del pasado y dejar a un lado toda una serie de historicismos que habían ido surgiendo a lo largo de la historia. Surgió en América con la Escuela de Chicago y años más tarde apareció en Europa bajo la corriente del Art Nouveau. El modernismo del Art Nouveau es entendido como un intento por llevar a la práctica la teoría de Viollet-le-Duc. El ornamento no siempre es algo superficial, la estructura vista puede ser ornamental. La intención del modernismo era crear una nueva arquitectura, un nuevo estilo que mezclase la utilización de todo tipo de materiales, muy cuidado por los arquitectos, consiguiendo diversas formas y texturas, las líneas ondulantes y asimétricas en la naturaleza, y basándose en la ornamentación y el decoro. El modernismo tiene uno de sus orígenes en la sociedad Morris & Co., destinada a la construcción y fabricación de objetos artísticos y de usos corrientes, fundada por William Morris con un grupo de artistas y arquitectos en Londres en 1861. Años más tarde se fundaría la Sociedad de Artes y Oficios, que deriva en un nuevo tipo de arquitectura, el modernismo, apoyado en un sentido decorativo de la construcción, que rompe con la estética del siglo XIX, cambiando totalmente el arte propio del mismo. Con el Art Nouveau aparecieron las primeras estructuras metálicas vistas, como los grandes almacenes en Bruselas o la Casa Tassel del arquitecto Victor Horta, o los grandes almacenes de la Samaritaine en París y la Galerie de Machine para la Exposición Universal de esta ciudad. Este nuevo estilo, el Art Nouveau, desemboca en una arquitectura decorativa destinada a las clases altas de la sociedad de comienzos de siglo. Y cuando llegó el siglo XX, nace un nuevo movimiento, el racionalismo, que recoge lo sembrado por el modernismo y utiliza los nuevos materiales, nuevas estructuras de acero u hormigón. Con él aparece también un nuevo concepto, la funcionalidad. Los edificios se diseñan en función al uso, es decir, desaparece la ornamentación. De esta época destacan obras de arquitectos como Peter Behrens, Adolf Loos, Le Corbusier y sus nuevos 5 puntos sobre la arquitectura, aspectos totalmente nuevos y revolucionarios, que significaron un antes y un después y que cambiaron el concepto de edificio. El arquitecto suizo ha sido considerado como uno de los maestros de la arquitectura moderna, por edificios como la Villa Savoya. Esta obra, situada en París, junto con la Bauhaus de Walter Gropius, la Casa de la Cascada de Wright y el Pabellón Alemán de Barcelona de Mies van der Rohe, están consideradas como las 4 piezas canónicas de la arquitectura del movimiento moderno. La escuela de la Bauhaus, fundada por Gropius, es la culminación de la vanguardia. Su idea es crear una escuela en la que se enseña a no ser solo arquitectos, sino también artesanos del arte, que fabrican todo tipo de objetos para sus edificios. Reunió un gran profesorado, con lo que fue posible que salieran muchos jóvenes con un gran aprendizaje a sus espaldas. La arquitectura modernista llegó a España de la mano de la generación del 25, formada por arquitectos titulados en el primer tercio del siglo XX. Rafael Bergamín, Luis Blanco Soler, Castro Fernández Chau o Luis Lacasa, entre otros. La revista Arquitectura empezó a publicarse desde 1918 e informaba sobre la polémica entre la artesanía de Bendingen y las formas plásticas industriales de Steel. En ella se aportaban noticias sobre los congresos internacionales de la arquitectura moderna, el Verbum alemán y su comprometida lucha por el diálogo entre la industria y el arte y la obra de Le Corbusier. Es en este momento cuando se incorporan las primeras obras menores españolas adheridas al movimiento moderno. En España, el modernismo tuvo su centro en Barcelona. Cuando la ciudad condal se amplió más allá de sus límites históricos, resultó el ensanche de Cerdá, en el que se desarrolló el llamado modernismo catalán. El modernismo rompió con estilos anteriores y empleó para su inspiración formas orgánicas, al igual que hacía el Art Nouveau en Francia. El arquitecto más relevante fue Antonio Gaudí, cuya obra en Barcelona y en otros lugares de España mezcla la arquitectura tradicional con otros estilos nuevos, siendo el precursor de la arquitectura moderna. El modernismo también tuvo desarrollo en otras ciudades de Cataluña, como Tarrasa y Reus, y en el resto de España, en Teruel con la Casa de Tejidos El Torico, o Casa Ferrán, en Zaragoza con el Casino Mercantil o Kiosco de Música del Parque Primo de Rivera, o Comillas, donde aparte del capricho de Gaudí, se puede admirar la Universidad Pontificia Comillas. Se da en este periodo inicial un momento de ilusionada euforia en el grupo de arquitectura por la sensación de estar preparando un próximo mundo mejor, en el que la nueva arquitectura colaborará con una situación política y social más civilizada. Esto coincidirá con las ilusiones republicanas, que se desvanecerían en la Guerra Civil. García Mercadal, un articulista y arquitecto español que impulsó la creación del Gatepac, fue una figura clave como puente hacia la nueva generación,
y crear una conciencia más europea, más culta y más confiada hacia las experiencias del movimiento moderno de Europa y América. Hay 3 obras que marcaron el arranque de la arquitectura racionalista en España. En primer lugar, la estación de servicios de petróleo Porto Pío en Madrid, construida por Fernández Chao. Luego, la Casa para el Marqués de Villora, también en la capital de España, realizada por Rafael Bergamín. Por último, el Rincón de Goya en Zaragoza, de García Mercader. Y ya en 1929, con la celebración de la Exposición Internacional en Barcelona, se desarrolló urbanísticamente la ciudad y supuso un banco de pruebas para los nuevos estilos arquitectónicos gestados a principios del siglo XX. El grupo de artistas y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea, más conocido como GATEPAC, estuvo formado por un colectivo de arquitectos activos desde antes de la Segunda República Española, cuyo fin fue promover la arquitectura racionalista. El grupo se fundó oficialmente en el Gran Hotel de Zaragoza, en octubre de 1930, con la rama española del CIAM. Ya en Sevilla, en la ciudad donde dominaba el regionalismo como la manifestación más expresiva y elocuente de la arquitectura sevillana del siglo, vivía esta generación que hizo realidad la Exposición Iberoamericana. La Restauración se convertirá en una época de arreglos y consolidaciones. Las plazas de Sevilla adquieren entonces su aspecto más completo antes de las modernas transformaciones. La de San Francisco se convierte en el corazón funcional de los transportes urbanos, como terminal de las líneas de tranvías, primero de mulas y luego eléctricos. A principios del 20 se dará una obra a imagen del estilo europeo con la arquitectura de hierro, la estación de la Plaza de Armas. La antigua estación de ferrocarril era símbolo máximo de la producción del 19 y sirvió de inspiración a los primeros proyectos regionalistas. Los regionalistas utilizarían a fondo la adaptación de estilo. En Sevilla se entendió el regionalismo primero como neorrenacimiento y neomudéjar, más tarde como barroco del 17 y posteriormente como barroco rural del 18. El panorama se enriquecerá con la presencia de jóvenes valores adscritos en principio al Art Nouveau. Destaca el arquitecto regionalista Aníbal González y Simón Barris. También destacaron arquitectos como José Piau y Muñoz, Juan de Talavera y Heredia, Pedro Gutiérrez Moreno o Antonio Gómez Millán. Es la época de Café de París, las casas de Laureano Montoto o la subcentral de la Compañía Sevillana de Electricidad, entre otras. La Exposición Iberoamericana de 1929 fue la obra culmen del regionalismo sevillano. El alma de la exposición fue Aníbal González, el hombre que ideó la Plaza de España. El convencimiento regionalista hace crisis incluso en una personalidad tan representativa como Juan de Talavera. La Casa Lastrucci puede servir para señalar el punto álgido del desasosiego general de los arquitectos sevillanos de estos años. La fachada de la Casa Lastrucci, en sus líneas curvas, muestra una clara influencia del expresionismo alemán de Erich Mendelssohn. Los nuevos arquitectos, como Delgado Roy, Galnares o Díaz Langa, irrumpen en el panorama arquitectónico como un nuevo ideal racional de la arquitectura. Pero la primera dificultad con que se enfrenta el movimiento moderno es la crisis económica. Comienza un nuevo ritmo racionalista en la arquitectura, de la que se contagian los arquitectos locales, aunque en la Sevilla tradicional de los patios y los pequeños jardines, esa racionalización modular de la vivienda pensada para el hombre de la tercera generación se consideraba una aberración. Si en los tiempos del racionalismo en Sevilla parecía una aberración todo lo que se construía que no fuera regionalista, casi un siglo después, con la apertura de un nuevo milenio, la ciudad sigue anclada en aquellos tiempos mejores dicen, y las nuevas obras arquitectónicas rupturistas de la ciudad pasan del estupor arquitectónico y cruzan la frontera de la política. Las ideas no se entienden como buenas o malas, sino de quien las tiene. En la Sevilla de las setas, de conceptos urbanísticos como la piel sensible o la torre de César Pelli, todos son disputas políticas. Cierto es que el Metropol Parasol de Jürgen Mayer rompe la línea de lo considerado aceptable para el sevillano, más aún si se encuentra enclavado en pleno casco histórico. Y cierto es también el eterno debate sobre la necesidad o no de superar la altura de la Giralda para construir rascacielos como el de Pelli. Pero todo entra ya en el terreno político, como así lo recoge la prensa sevillana cada día en sus páginas. El debate ahora sigue en pie.